Panamá es un país rico en biodiversidad. Somos ricos, así es. Riqueza hídrica, riqueza de bosques que aún nos quedan. Y todo esto tenemos que defenderlo. Seguimos en Agrocultura. Ahora conversaremos con Líder Sucre. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Sony. Un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo fue su formación? ¿Qué lo llevó a apasionarse por este mundo? Mi formación es diferente a lo que la mayoría de la gente se imagina. Mi papá, que había sido biólogo marino, terminó trabajando en el mundo de los negocios y yo me creí con esa narrativa. Entonces yo estudié negocios, yo tengo una carrera de negocios, pero todo mi tiempo libre desde que era chiquito lo pasaba en la naturaleza, trepando montañas, metiéndome en el bosque, a veces solo, un pelado de 9 años. Bueno, adelanta un montón de años, me graduó de maestría de negocios y todo. Había también en mi tiempo libre, todo en mi tiempo libre, había sido parte de organizaciones conservacionistas como la Sociedad Audubon, como la Fundación para la Protección del Mar, ProMar, pero todo en mi tiempo libre había estudiado y tengo un título de naturalista, de guía de naturaleza, con profesores de Smithsonian y todo. Y un buen día, una organización conservacionista que es panameña, buscaban un director ejecutivo que supiera algo de finanzas y esa organización se llama ANCON, así que apliqué y me gané el puesto, me convertí en el director ejecutivo de ANCON. Hice un cambio dramático de carrera del mundo de los negocios, donde me iba bien, al mundo de la conservación, donde quizás no tenemos tantos recursos de dinero, pero cuidamos los recursos naturales del país y del mundo, la diversidad de plantas y animales del planeta. Así que nunca he mirado para atrás. Han sido más de 20 años dedicados a la conservación de la naturaleza y esa es la razón de ser de mi vida. Seguimos disfrutando Agrocultura, hoy desde el Biomuseo, junto a Líder Sucre, ambientalista y protector de nuestra biodiversidad. Líder, háblenos un poco sobre este hermoso lugar, el Jardín de la Biodiversidad. Bueno, Sony, estamos en el Jardín de la Biodiversidad o el Jardín Botánico del Biomuseo y son casi 2 hectáreas de un área al aire libre en donde hemos sembrado muchas especies de plantas con un énfasis en las especies nativas de Panamá, plantas que a veces no pensamos en ellas como para jardinería, pero que son las especies nativas de Panamá las que pueden crecer en el clima de la ciudad de Panamá o de Amador específicamente. También tenemos algunas plantas exóticas que las reconocerán, que son plantas que están en nuestros jardines y las hemos incluido, pero fundamentalmente el énfasis son especies nativas de Panamá. Este jardín fue concebido como la 9ª galería. El Museo de la Biodiversidad tiene 8 galerías, pero la 9ª viene a ser el jardín. Siempre está abierto al público de día, o casi siempre. Se añade pues a las áreas de esparcimiento que ofrece Amador a todos los panameños, todos los residentes, todos los visitantes. El jardín tiene muchas cosas donde tú puedes aprender si miras las etiquetas de las plantas, si miras las señales que hay, y también a veces hay eventos gratuitos en el jardín o giras a las que te puedes apuntar del jardín que el Biomuseo tiene. Hay mucho que descubrir. Hay árboles de muchísimas clases, hay un higo estrangulador, siendo que la galería número 7, que es la Red Viviente, está centrada en un higo estrangulador, un higuerón. Pero eso es una serie de esculturas. Y afuera en el jardín tenemos un higo estrangulador también, Ficus americana, que yo ayudé a conseguir y que está creciendo y va a contar algunas de las mismas historias en vivo que tiene el museo adentro. Ese es parte del tema del jardín. El jardín ayuda a contar algunas historias que podemos contar en vivo que se hacen eco de lo que el museo nos cuenta adentro en las galerías. Y la idea es que la gente regrese al jardín para que sigan descubriendo, porque siempre está en evolución. Siempre están creciendo plantas, se traen plantas nuevas, algunas plantas son reemplazadas y todo eso es parte de la evolución del jardín. El jardín está creciendo, muchos árboles cada año crecen más. Y si usted vino hace 18 meses, antes de la pandemia, ahora cuando termine la pandemia, o que está terminando ojalá, va a descubrir que el jardín ha cambiado bastante.
Líder, cuéntenos cuál es el objetivo de este jardín, el Jardín Etnobotánico. Bueno, Sony, el Jardín Etnobotánico es una parte del Jardín Botánico del Biomuseo y realmente es una propuesta que surge de adentro del equipo de trabajo del propio Biomuseo. Ellos veían que había un diseño del jardín y tenía muchos elementos, pero no estaba realmente bien cuajado el elemento de los cultivos que en Panamá se cultivan o las plantas que pueden crecer en Panamá, y ese elemento del jardín etnobotánico, de las plantas que comemos, de las plantas que usamos para hacer té, para curaciones, de las plantas que usamos como el bijao para envolver un tamal o hacer cosas, era un elemento que realmente es fruto y adueñamiento del equipo de trabajo del Biomuseo. Ahora lo tenemos aquí. Para muchos niños y niñas de hoy, mucha gente joven de la ciudad de Panamá y de otros entornos urbanos, es impresionante no conocer cómo se ven las plantas de donde salen las cosas que comen, cómo se ve una yuca, cómo se ve un niño que come un chocolate en la ciudad de Panamá, y la enorme mayoría de ellos no pueden reconocer un arbusto, un árbol de cacao, que es de donde viene el chocolate, que crecen en Panamá, y se cree excelente cacao. Entonces, hay mucho de la historia humana de Panamá, casi toda en realidad, que está íntimamente enlazado con esas plantas que alimentaron a los humanos desde que llegaron a Panamá, desde el principio. Y no entender las plantas, no conocerlas, no saber cómo se ven, es perder una parte muy importante de la identidad de nosotros como panameños, como latinoamericanos. Y son historias muy bonitas, son muy interesantes. También nos recuerdan una época que todavía se vive en parte de Panamá, donde la mayoría de los panameños criaban su propia comida. Se alimentaban principalmente de cosas que ellos criaban, de gallinas, de animales, de yuca, de maíz, de plátano, de comidas que ellos podían criar en su propio entorno, y de hecho las criaban y dependían de esos cultivos y de esas cosechas. Esa era una época de subsistencia. Cuando Panamá se hizo independiente de Colombia, la mayoría de la población vivía en condiciones de subsistencia, y eso fue hace poco menos de 120 años. O sea, no es tanto tiempo tampoco. Entonces, hoy en día todavía hay población en Panamá que tienen esas habilidades, saben cultivar la tierra y cultivan su propia comida. Un sabor de cómo se logra eso y qué plantas se usan, algunas, porque no las tenemos todas, y cómo se ven, es parte de ese jardín etnobotánico que va con los grupos indígenas de Panamá y con la gente del campo de Panamá. Y ese legado lo tratamos de recoger un poquitito de eso aquí.